Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida al Lado Oscuro, mi canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas otro lunes más, sobre todo después de tantos lunes sin haber hecho ningún vídeo en el canal, y ha sido debido porque, bueno, he tenido una cirugía en la boca que me ha tenido un poco fuera de juego, sin poder hablar, sin poder comer bien, como os podréis imaginar, y de hecho ando todavía un poquito regular, pero espero que en este vídeo de hoy me podáis entender medianamente bien. Y nada, pues me paso por aquí, aunque sea a estas alturas de mes, para contaros un poquito el resumen de las lecturas que he hecho durante el mes de junio, mis nuevas adquisiciones en la librería y lo que pretendo leer durante el mes de julio, que bueno, pues como es verano y voy un poco sobre la marcha, no sé si me limitaré a leer estas lecturas que os cuente o vendrán otras nuevas o las cambiaré y luego serán en agosto, así que bueno, ya iremos viendo durante todo el verano. Y nada, pues de momento empezamos, como os decía, con el resumen de las lecturas del mes de junio. De la primera lectura que os quiero hablar es de la relectura que he hecho durante el mes de junio, que ha sido Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Esta es una edición muy antigua del Círculo de Lectores y bueno, pues la obra fue publicada en 1981. Ya la había leído, como os comentaba, porque la leí en los años de instituto y me gustó muchísimo, y tengo intención, lo que pasa que no sé si será posible o no, de leer Cien años de soledad este verano. Entonces, bueno, antes de meterme en Cien años de soledad como tal, quería releer y leer alguna obra de García Márquez que me queda por ahí. Entonces, bueno, empecé con Crónica de una muerte anunciada, que si me gustó la primera vez, me ha gustado muchísimo más esta. Es una novela muy finita y bueno, pues el título no da lugar a ninguna equivocación, no deja margen para la imaginación de qué va a pasar en esta historia. Crónica de una muerte anunciada, pues van a matar a alguien y ese alguien es el protagonista que, bueno, pues finalmente va a acabar asesinado, y nos cuentan por qué y cómo se desarrolla todo en un pueblo pequeño donde todo se sabe, donde todos se conocen, y sobre todo nos cuenta la historia de esa muerte que finalmente es tan absurda. Está escrito de una manera excepcional. Hacía muchos años que no leía a García Márquez y me ha encantado. De hecho, antes de ponerme con Cien años de soledad, me gustaría releerme El coronel no tiene a quien le escriba, y me gustaría leerme, que la tengo en casa y esa no la he leído, La hojarasca, para luego finalmente poder leer Cien años de soledad, como os comento. Me leí hace tiempo El amor en los tiempos del cólera, pero bueno, es una novela bastante gruesa en comparación con estas que, como veis, ya os digo que son finitas, y no sé si me va a dar tiempo a releerla porque tampoco quiero leerme todo de García Márquez como de sopetón. Pero bueno, el inicio con esta relectura ha estado muy bien, me ha gustado muchísimo, me ha encantado porque, como ya os digo, la trama en sí no tiene mucho misterio, pero lo que merece la pena de esta novela es leerla por cómo está escrita, por cómo se narran, por cómo describe el autor todo lo que sucede, que además se supone que está basado en un hecho real, en un asesinato que hubo hace unos años. Y bueno, pues es en lo que se basa un poco la trama de la novela. Aparece el realismo mágico, que ya sabéis que, bueno, pues que García Márquez es la figura del realismo mágico latinoamericano. Si no habéis leído esta novela, pues hacedlo porque de verdad que es finita, se lee muy bien y puede ser una buena opción para comenzar con el autor, así como leernos algo que sea cortito, que a lo mejor no nos apetece leernos algo que sea más grueso, ¿no? No nos apetece un tocho ahora con el calor y demás, y esta es una novela que perfectamente la podemos leer en un par de tardes. Así que si no habéis leído nada de García Márquez o habéis leído otras cosas, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Leedla, que merece mucho la pena. De la siguiente lectura que os quiero hablar es el clásico de este mes y me he decidido por leerme El Gran Gatsby. Como veis, es una colección, está editado en esta colección de Biblioteca de Grandes Éxitos. Y bueno, si recordáis, en noviembre de la misma colección me leí Matar a un ruiseñor y me ha pasado exactamente lo mismo. Me ha gustado mucho la novela, pero esta edición no merece la pena. Tengo la misma sensación, como os digo, de la otra lectura que hice, y es que hay párrafos y numerosas frases como que no tienen sentido, como inconexas, y yo creo que se debe a la traducción. Entonces me gustaría, igual que Matar a un ruiseñor, leerme otra edición, que a ver si la encuentro por ahí
y me hago con ella, pues como os digo, para tener una mejor traducción, porque es que aquí no merece la pena y me da rabia porque tengo algún libro más de esta colección de los que me apetece leer en el reto de los clásicos, pero creo que no va a merecer la pena y que si quiero leer ese título o bien me lo compro o busco otra edición en la biblioteca o lo que sea, porque ya os digo que es terrorífica. Y ya no son erratas, sino que son errores de frases y frases y frases que pues creo que es debido precisamente, como os comentaba, a la traducción. Independientemente de esto, decir que la novela me ha gustado mucho y no tenía ni idea de qué iba. Y llega un momento en que sufre un giro la trama y que va por otros derroteros ya casi al final y no esperaba que pasara lo que pasase, pero me ha gustado un montón. Me ha gustado un montón porque, bueno, refleja ese Nueva York de los años 20 y, bueno, hay entre líneas, ha sido una forma que aparentemente parece que no van a ir los tiros por ahí, pero luego resulta que hay una historia de amor de fondo, cosa que no me esperaba, como ya os digo, y la verdad es que está muy bien. Es una novela que se lee en nada, es bastante finita y, bueno, en esta edición no... Las páginas, las letras son grandes y además, mirad, una de las cosas con respecto a la edición, veis la cantidad de espacio que se deja aquí entre un párrafo y otro, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, la edición deja bastante que desear, pero la historia me ha gustado mucho. Es un conjunto de personajes que, bueno, pues que se mueven, como os decía, en esa época dorada del Nueva York de los años 20, entre fiestas, gente de dinero, esas mujeres con esos trajes típicos de la época, ¿no? Al igual que los hombres bien vestidos y gente con una posición que les hace, bueno, pues que tiene diferentes profesiones y nos cuentan un poco su vida y cómo interactúan entre estos personajes, donde el punto de unión siempre es la casa de Gatsby, que es donde se celebran las típicas fiestas. Como os comento, según te vas adentrando en las páginas, vas viendo que ya no es esa superficialidad de las fiestas, de pasárnoslo bien y el simple hecho de concentrar a una serie de personajes en el mismo lugar, ¿no? Sino que se van descubriendo las relaciones que se establecen entre ellos y el narrador aquí no es Gatsby, sino uno de los personajes que nos va contando cómo va sucediendo todo. Y finalmente, bueno, pues la conclusión o la moraleja que se puede sacar de la lectura es cómo al final estamos solos, ¿no? Y lo vemos sobre todo cuando nos pasan determinadas cosas, ¿no? Que necesitamos el apoyo de las personas y nos encontramos que no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues ya os digo que ha sido una historia que no me la esperaba así y que me ha sorprendido para muy bien y que espero releerme dentro de un tiempo en una edición que sea bastante mejor. Si no lo habéis leído, pues desde aquí os lo recomiendo porque es un clásico bastante asequible. Es una lectura fácil, con una trama relativamente sencilla, aunque luego ya se van viendo otras cosas, pero como clásico, si tenéis esa animadversión con este tipo de lecturas, como me pasa a mí, es una buena novela por donde empezar, así que adelante. La siguiente lectura cambiamos un poquito de tercio porque vamos a hablar de Cartas desde Massachusetts, que es de Laura Riñón Sirera, que se publicó en el 2022, esta es más reciente y bueno, pues se trata precisamente de un libro de viajes que os quiero enseñar aquí, porque además de las cartas que componen el libro, como veis, hay ilustraciones por Patricia Bolaños y la verdad es que las ilustraciones son maravillosas. ¿Veis? Entonces, bueno, pues es un conjunto de 10 cartas que Laura le escribe a Patricia para que Patricia haga estos dibujos y en estas cartas que le escribe la una a la otra cuenta un poquito la historia del estado de Massachusetts y ella visita diferentes localizaciones, entre ellas Boston, que es la capital, y lo que más me ha gustado es la cantidad de información que nos cuenta a nivel histórico de cómo se van conformando el estado y las diferentes ciudades, así como la cantidad de artistas que bien son de allí o que estuvieron allí viviendo en algún momento. Habla bastante de Sylvia Plath y de Louisa May Alcott, que es la autora de Mujercitas. Y bueno, pues como os digo, también otros artistas, otros escritores, y bueno, pues ella va haciendo un recorrido por diferentes localizaciones que a ella le gustan y nos va contando un poco, pues eso, la historia del lugar y los personajes más ilustres. Y la verdad es que es una autora que ya sabéis los que lleváis tiempo por aquí, que me gusta mucho. Es completamente diferente a las novelas que tiene escritas, pero como a mí me gusta mucho cómo escribe esta autora, me ha sido muy fácil hacer el recorrido en mi imaginación que ella hace allí. Y la verdad es que
los colores que describe, los paisajes, las casas, los museos que visita, la gente con la que se va encontrando en el camino, y la verdad es que te hace un recorrido que, como os digo, es muy fácil entrar en sus páginas e imaginarte allí haciendo el recorrido a la vez que lo va haciendo ella. Entonces, bueno, como os digo, no es una novela, no os esperéis nada de una historia con una trama y unos personajes como tal, sino que es ella describiendo diferentes lugares. Y si no habéis leído nada de Laura, pues desde aquí os recomiendo que lo hagáis, porque es que es una escritora que desde mi punto de vista escribe muy bien y a mí me gusta todo lo que escribe, así que si queréis algo diferente, que no os gusta mucho la novela y queréis otro tipo de lectura, pues esta sería una muy buena opción. Si por el contrario habéis leído lo de Laura y no sois muy de este tipo de lecturas, también os la recomiendo porque es algo diferente, pero que está muy bien escrito y que al final te lleva a estos sitios, ¿no? Que es lo que un poco buscamos cuando leemos. Así que muy recomendado. De la siguiente lectura que os quiero hablar es la lectura que hemos hecho en el mes de junio en el Club de Lectura de Girasol Librería, y es Cuchillo de Salman Rushdie. Salman Rushdie es un autor con muchas obras conocidas, entre ellos los versos satánicos, que supuso una revolución con el tema de la religión y bueno, pues fue bastante revolucionario a la vez que problemático durante los años 80. Es un autor de origen indio que, bueno, actualmente vive en Estados Unidos, y aquí nos cuenta en forma de ensayo o quizá de crónica, porque yo lo he leído más y me parecía más eso, no estar leyendo una crónica, el ataque que recibió en una localidad del estado de Nueva York cuando fue a hacer una conferencia. Y de hecho, no sé si os acordáis, porque yo me acordaba de esto por haber visto la noticia en la televisión. Y bueno, pues nos cuenta un poco cómo sufre el ataque y sobre todo toda la recuperación. Pero ¿qué pasa? Que también va echando un poquito la vista atrás para comentar el peligro al que él ha estado expuesto siempre, precisamente y sobre todo desde publicar los versos satánicos, porque bueno, pues estaba en el ojo de mira de la gente del Islam. Entonces, bueno, pues es interesante, me ha gustado mucho, está bueno, pues bien escrito, es entretenido. Pero lo que destacaría de esta lectura quizás sería un poco la conclusión que tengo, o lo que yo he sacado un poco en claro, es que pensamos que estamos viviendo en una sociedad libre y para nada es así, que por mucho que creamos, la iglesia barra religión sigue teniendo mucho peso en las sociedades actuales, y luego toda la desinformación que van teniendo estas generaciones nuevas debido a las redes sociales y todo lo que eso puede llevar a realizar en un futuro. Con esto quiero decir que la persona que le ataca en la conferencia, que le acuchilla y le da varias puñaladas en el ojo, en la mano izquierda, en el cuello y demás, esta persona había visto un par de vídeos de YouTube de una persona que se dedicaba a hacer conferencias sobre religión, ni siquiera había leído los versos satánicos, ni siquiera había leído nada más de la obra de este autor, y bueno, pues como este señor de YouTube decía determinadas cosas y esta persona, Salman Rushdie, no entraba en todo lo que decía este señor y él consideraba que era lo correcto y que aquí teníamos un infiel de manual, pues decidió atacarle, que bueno, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Entonces es un poco eso lo que hacía referencia a la desinformación, ¿no? Que al final cada vez más, sobre todo en la gente joven, las redes sociales son fuentes de información, que más de información yo describiría como fuentes de desinformación, y de ahí todo lo que puede acarrear posteriormente, ¿no? Y bueno, pues hace un repaso muy sutil y una crítica al tema bueno, pues de la radicalización de la religión y todo lo que puede conllevar, los ataques que hemos tenido a lo largo de la historia precisamente por esto, y bueno, sobre todo también a nivel físico y a nivel emocional, todo lo que ha sido su recuperación, y al final, bueno, pues que este libro, esta historia, este ensayo, esta crónica, le ha servido a él un poco como terapia, ¿no? Porque, bueno, pues tuvo que ser, la verdad, que muy difícil, cuando además fue tan complicado y tenía tantas heridas que iba a ser muy complicado que saliera adelante, pero al final lo hizo, ¿no? Y bueno, pues es interesante de leer porque ya os digo que va también un poco relacionando con obras que él ha escrito, explicando un poco la contextualización de la obra y los ataques o lo que él recibe de la comunidad, de la sociedad en ese momento por haber dicho simplemente lo que él pensaba en una novela, ¿no?
Así que me ha resultado interesante, ya os digo que era un libro que yo no conocía, no he leído nada del autor y es un libro que yo no hubiese leído por mí misma porque no me llamaba la atención. Pero una vez leído, pues la verdad es que es una de esas lecturas que te deja reflexionando, ¿no? Sobre todo lo que has leído y lo que va un poquito más allá, sobre todo pues en las sociedades actuales y que no distan tanto de sociedades pasadas, ¿no? Así que también desde aquí recomiendo su lectura. Ahora os quiero hablar de lo que ha sido para mí la joya de la corona de este mes de junio, porque en resumidas cuentas decir que he tenido muy buenas lecturas, pero esta se lleva la palma, pasa a ser uno de mis libros favoritos de la vida y quiero volver a leer 257 veces. Y no es otro que Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. No había leído nada de esta autora y me daba un poquito de respeto leer esta novela que tengo desde Reyes, que fue un regalo que me trajeron los Reyes Magos, y me daba un poquito de reparo o miedo quizá de leerla porque, bueno, he leído siempre muy buenas críticas, aunque es verdad que es una novela que, según he estado viendo, polariza. O la amas profundamente o hay mucha gente que ni siquiera ha llegado a terminarla. Yo me encuentro en el primer equipo, o sea, la amo profundamente, desde aquí la recomiendo y la recomendaré porque esto es una maravilla. Y como hay gente, como os digo, esa polarización, yo pensaba, no me va a gustar nada o tampoco sé si voy a llegar a que me guste tantísimo, pues eso, ¿no? Por una cuestión de expectativas, porque he oído hablar maravillas de esta novela y desde aquí decir que las maravillas que se hablan de esta novela se cumplen. Brutal, brutal. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues violencia, sexo, vicio, drogas, de todo, de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo chungo, de todo lo peor que te puedes encontrar en una sociedad, en una comunidad, se reúne en estas páginas. Y está escrito de una manera extraordinaria. La autora, bueno, a raíz de leer esta novela, quiero leer Las Muertas y quiero leer Otoño del Patriarca. Lo que pasa que Otoño del Patriarca creo que sería conveniente que fuera una de las últimas obras de García Márquez que leyera, es decir, que tiene otras cosas que debería leer primero. Porque, bueno, es un poco las influencias que ha tenido la autora a la hora de escribir esta maravilla. Es una novela dividida en 8 capítulos largos. No hay ni un solo diálogo, pero esto es canelita en rama de la buena. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las novelas donde hay mucho diálogo porque creo que le da fluidez al texto. Da igual. O sea, esto es una maravilla, aun sin diálogos. Es que esto es maravilloso. O sea, no puedes parar de leer. Además, tiene una manera de escribir y con todo lo que describe o todo lo que cuenta de la trama genera una atmósfera muy asfixiante. Entonces lo único que quieres es leer para llegar al siguiente capítulo y por lo menos tener un poco de reposo, que aún así dura poco porque es tan adictiva que lo único que quieres seguir es leyendo para ver qué pasa. En cada uno de los capítulos hace un poco más referencia a cada uno de los personajes que nos vamos encontrando y cada uno de ellos da como un perfil donde se reflejan los bajos fondos de la sociedad en la que se vive. Está ambientado en Veracruz, que es la zona de donde procede la autora. Y bueno, pues es una zona donde, pues como os digo, la droga, la prostitución, el vicio, el sexo, el alcohol está a la orden del día y aparece el realismo mágico también. Y bueno, pues nos cuentan un poco pues la posición que tiene la mujer, la posición que tienen las personas en función de su clase social. Este es un viaje, o para mí ha sido un viaje al México profundo. Y la manera que tienen de hablar los personajes es completamente vulgar, pero es lo que le da parte de la magia que tiene la historia en sí, ¿no? O sea, estás viendo los bajos fondos de la sociedad mexicana en este caso, la maldad, la violencia, los ajustes de cuentas, todo. Y entonces nos vamos a encontrar que la historia se desarrolla porque, bueno, no os voy a desvelar nada importante, pero aparece un personaje en unos canales de riesgo que ha sido asesinado y aparece muerto, ¿no? Y entonces a raíz de ese personaje que aparece muerto gira todo lo demás y nos cuenta por qué ha sido así, con qué personaje se ha relacionado y qué han ido haciendo unos con otros.
es muy importante cómo refleja la posición de la mujer en la sociedad mexicana y la sociedad machista en la que vive y sobre todo la violencia que eso conlleva contra ellas mismas, ¿no? Así que si no habéis leído Temporada de Huracanes, de verdad leedla, porque es que es una novela absolutamente maravillosa que no os va a dejar indiferente. Y bueno, como os decía al principio, ¿no? O estás en un equipo o estás en otro, que yo espero que si la leáis estéis en el primer equipo, en el de que amamos profundamente esta novela. Y bueno, pues esto me deja con ganas, como os decía, de leer otros títulos, además de leer otras novelas que tiene la propia autora y que yo ya os digo que no he leído porque ese ha sido el primer contacto con ella, pero no será el único y por supuesto habrá relectura en algún momento de esta novela. Y bueno, pues ¿qué os voy a decir? Que la leáis, que para mí ha sido la mejor lectura de junio y tiene pinta de que se va a colar en el podio de este año, aunque bueno, pues todavía quedan bastantes meses por delante. Pero leed a Fernanda Melchor. También me he leído el premio Pulitzer de 2015 a Anthony Doerr, que es La luz que no puedes ver. Este libro me lo ha prestado mi hermano, ya os lo enseñé en uno de estos vídeos que se lo había pedido porque me dijo que se lo había leído y le gustó y que hay una serie de 4 capítulos, creo, en Netflix que está bastante bien con respecto a la novela. Entonces, bueno, le pedí que me lo dejara para poder leérmelo y verme los cuatro capítulos que conforman esta serie, como os digo. Y bueno, no tenía todas conmigo porque nos encontramos ante una novela de la Segunda Guerra Mundial, nazismo, etc. Y no es un tema que a mí personalmente me entusiasme. Además, bueno, pues creo que es un tema que está muy manido y no es una cosa en la que yo suela leer. Pero bueno, me fié de su criterio y efectivamente ha acertado porque la novela me ha encantado. Es bastante tocha, como veis, 600 y pico páginas. 658 páginas y me la leí en muy poquito tiempo porque estaba absolutamente enganchada a la historia. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar diferentes capítulos que se van a ir alternando y en estos capítulos nos vamos a encontrar que estamos en el tiempo presente de los personajes, ya casi al final de la guerra, en 1945, y en otros capítulos estos personajes en su pasado. Siempre estemos en el presente de los personajes o en el pasado, se va a hablar en primera persona y va a ser el encargado de contarnos la historia, un narrador en tercera persona, y nos va a ir contando qué pasa en unos capítulos con la protagonista femenina y en otros capítulos con el protagonista masculino. Ambos van a partir de una edad infantil, vamos a partir de cuando ellos eran niños y cómo se van pasando los años hasta llegar a una adolescencia y bueno, pues todo esto envuelto en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ella es francesa y vive en París con su padre y él es huérfano y vive en un orfanato en Alemania. Entonces ya, bueno, pues os podéis imaginar los bandos, ¿no? Y al final, pues son dos historias que van ocurriendo de manera paralela, pero terminan confluyendo en un momento de la historia. Los capítulos son extremadamente cortos, entonces ¿qué pasa? Que le va dando mucha fluidez, van pasando muchas cosas. Y de los dos, que las dos tramas están bien, tanto la de ella como la de él, pero a mí personalmente me ha gustado mucho la historia de ella. Y luego, bueno, pues al final da un salto temporal, ¿no? Como 20 años después, cómo están los personajes, etc. Y la verdad es que me ha gustado un montón. Ya os digo que es un tema que no suelo leer porque no me va mucho. Puestos a leer cosas sobre temas de guerra y posguerra y demás, prefiero la guerra civil que las guerras mundiales, pero ha sido un libro que me ha gustado muchísimo y que recomiendo desde aquí y que me queda pendiente este verano ver, como os digo, la serie para ya poder comentarla, pues también merece la pena leer, si merece la pena verla o no. Pero bueno, desde aquí, si queréis una historia ágil, pues eso, Segunda Guerra Mundial, cómo se van desarrollando los acontecimientos entre Alemania y Francia y demás, pues es una buena historia porque ya os digo que es que engancha desde la primera página. Así que desde aquí, si no habéis leído esta novela, pues es una buena recomendación, por ejemplo, pues para este verano, porque que no os asuste, como os digo, el número de páginas, porque se lee muy bien, porque es muy adictiva y bueno, pues van pasando cosas, es muy dinámica, así que podría ser una buena opción mientras estamos este verano tomando el sol en la piscina.
Y por último, os vengo a hablar de Elogio en las manos de Jesús Carrasco, que es un libro que me regalaron por mi cumpleaños y me dijeron que, bueno, pues por el momento que yo estoy atravesando, que ya algunos de vosotros ya sabéis, me compré una casa y estoy en plena reforma con la casa. Era una novela que, bueno, hace un poco referencia a este tipo de acontecimientos, ¿no? La reforma de una casa, el cómo construir las cosas sin saber con tus propias manos el valor que tiene, el valor físico, el valor emocional que se le añade el hecho de ir haciendo pues eso, cosas por ti mismo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión, la he leído y no está mal, pero tampoco es una lectura que me haya entusiasmado. Sí que tengo que decir que es una lectura que está muy bien escrita y tiene una cosa que a mí me gusta mucho, como ya sabéis, es que tiene los capítulos muy cortos. Entonces son 60 capítulos, pero apenas son 300 páginas y se leen solos. ¿Qué es lo que pasa? Que hace en algunos de los capítulos descripciones muy detalladas de temas o de cosas que a mí personalmente pues no me interesan mucho, como puede ser cambiarle la herradura a un caballo o cómo se sanea una parra. Hay gente que le puede interesar y me parece fantástico, pero no es mi caso. Está bien, ya os digo que es una lectura que se lee bien, que se lee sola, que está muy bien escrita, pero bueno, pues me esperaba otra cosa como según lo que me habían dicho. Como os digo, no es una mala lectura, pero quizá haya sido lo que menos me ha interesado de todo lo que he leído este mes de junio. Aún así podéis darle una oportunidad, por supuesto, porque ya os digo que no es un mal libro. Lo que pasa que, bueno, pues me esperaba otra cosa y he tenido lecturas pues, que me han gustado más pues, por la temática, por el desarrollo, por la escritura, etc. Es entretenida, así que si os apetece podéis echarle un vistazo porque, bueno, ha sido Premio Biblioteca Breve 2024. Yo de este Premio Biblioteca me leí Días sin ti, de Elvira Sastre, y me gustó, o sea, con lo cual no suelen ser malas obras, como os digo, pero me ha pillado en un momento, pues que bueno, que tampoco me ha dicho a lo mejor quizá todo lo que me tenía que decir, pero que tampoco es una mala historia, con lo cual podéis animaros a leerla si os apetece. Y bueno, como veis, todo esto es lo que he leído durante el mes de junio. Pensaba que no me iba a dar tiempo a leer tanto, pero bueno, como he estado con el tema de la boca, he estado varios días de reposo en casa, que no podía hacer absolutamente nada y me he dedicado, pues como veis, a leer. Y con respecto al tema de la hucha, al final haciendo un poco el recuento de todo lo que me he leído durante este mes de junio, hace un total de 8 euros que voy a meter en la cajita con el resto de meses, porque nos encontramos con que, ¿veis? Aquí tengo los 8 euros, el resto de los meses que voy acumulando. Un 1,5 por la relectura, un 2,5 por el clásico, que ya hacemos 4 euros. Cartas desde Massachusetts, Cuchillo y el de Fernanda Melchor son 1 euro cada uno, con lo cual tenemos 7. Y estos son 0,50 cada uno porque son libros prestados, en este caso este prestado y en este caso es regalado. Así que como veis hace un total de 8 euros, que ni tan mal. Y la verdad es que independientemente de este reto de hucha y demás, es que ha sido un mes que he disfrutado mucho leyendo porque he tenido lecturas muy buenas. La verdad es que no me puedo quejar en todo lo que llevo de año. Así que ahí termino el mes de junio y termino mi medio año con una sensación muy satisfactoria con respecto a las lecturas. Y dicho esto, paso a enseñaros las últimas adquisiciones que he tenido en mi estantería. ¿Qué me he comprado en lo que llevamos del mes de julio? Bueno, pues me he comprado 2 libros. La última vez que fui a la librería Girasol para comentar la lectura de Cuchillo. Estaba programada para finales de junio, pero lo tuvimos que retrasar una semana, con lo cual ya entraba en julio y estas compras entran dentro del mes de julio. Quería haberme comprado el libro que vamos a leer en septiembre, porque julio y agosto no va a haber club de lectura. Lo que pasa que, bueno, no habían llegado y entonces lo compraré ya en septiembre y me lo leeré entonces, porque es una novela relativamente corta, con lo cual me dará tiempo. Y es un trotalibros porque en septiembre Laura tiene la tradición de leer un trotalibros y vamos a leer El Fallo. Pero bueno, eso como os digo, no lo he comprado, lo tengo pendiente. No sé si me dará tiempo de comprarlo antes de irme de vacaciones y leerlo este verano, o ya como os decía, en septiembre me espero, lo compro y me lo leo tranquilamente.
Y entonces, ¿qué he hecho? Pues comprarme 2 libros. No tenía intención, como os digo, de comprarme nada, salvo si estaba el libro de septiembre. Pero entre que no estaba el libro de septiembre y que, bueno, pues he cobrado la paga, es verano, me gusta comprar libros y Dios proveerá en algún momento, pues dije, vamos a darnos un capricho. Y me he comprado 2 títulos que quería leer. El primero de ellos que tengo aquí, que es el de Las muertas de Jorge Ibargüengoitia, que menudo apellido, y este libro le quiero leer a raíz de haberme leído Temporada de huracanes, así que bueno, pues como veis es bastante finito, tiene 150 páginas, con lo cual fenomenal. Y nada, pues espero que me guste porque he oído muy buenas críticas de él y bueno, pues a raíz de leer Temporada de huracanes y ver alguna entrevista de la autora, pues saber que se ha basado en este libro y que tiene un poco esa influencia, ¿no? Pues quiero leérmelo y no sé cuándo me lo leeré, pero de momento ya lo tengo en la estantería esperando su turno. Y el otro libro que me he comprado también en Girasol es el de Los árboles de Percival Everett, porque he decidido que este año me voy a unir al Black History July, que es una iniciativa de leer autores y autoras negras durante el mes de julio, que lleva unos años promoviendo Jan, el editor de Trotalibros. Así que este año he dicho que yo también quiero y me he animado con Los árboles porque he visto que es un libro que tiene muy buenas críticas y bueno, pues además de Conatus es una editorial que me gusta mucho, así que iremos con él durante este mes de julio, como os digo, con la iniciativa del Black History July. Y ahora voy a pasar a contaros un poquito lo que me quiero leer durante el mes de julio. Lo que pasa que, bueno, no sé si será posible porque como tenemos julio y agosto, yo me voy de vacaciones, me voy a llevar una serie de libros, luego los leeré o me llevaré más de lo que me lea o se me quedará en Madrid algún título que me quería leer y tengo que esperar entonces a la vuelta. Entonces va a ser un poco, como os digo, sobre la marcha. Así que os voy a contar un poco lo que me quiero leer en julio, pero también es extrapolable a lo que es el mes de agosto, que estamos de vacaciones. Así que una de ellas que me quiero leer es La primera mano que sostuvo la mía, de Maggie O'Farrell, que este libro me lo compré en la última feria. Y bueno, pues tengo muchas ganas de leerlo porque he leído muy buenas críticas. Ya sabéis que me quiero reconciliar con la autora después de haber leído Retrato de casada. Y bueno, pues es un tema que es la maternidad, que ya sabéis que me interesa mucho. Otro de los libros que me quiero leer este verano sí o sí es Julia, de Ana María Moix, y este me lo compré como autorregalo para el día del libro y bueno, pues me lo quiero leer porque también he visto que tiene muy buena crítica, la editorial me gusta mucho y pues espero que no pase de este verano, lo tengo pensado para este mes de julio y como veis es bastante finito, así que yo creo que sí. Como os comentaba antes, julio y agosto no va a haber club de lectura, así que ese libro no hay estos meses, no os puedo contar, ya retomaremos en septiembre con el trotalibros que os comentaba. Y como relecturas quiero hacer El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, y trilogía de John Fosse. ¿Cuál voy a leer primero? ¿Cuál voy a leer después? ¿Serán las dos en verano? ¿Serán las dos más tarde? No lo sé. Pero son libros que ya tengo ganas de releer. Este, bueno, pues como os comentaba, a raíz de haber tenido otra vez el contacto con Crónica de una muerte anunciada. Y trilogía, como ya sabéis por redes, y con el vídeo, yo creo que esto hablo de ello en el vídeo de enero. Este libro lo leí como lectura del Club Girasol en enero, que leíamos el premio Nobel y como ya sabéis 2023 fue concedido al noruego John Fosse. Y leímos trilogía. Yo leí trilogía y no me gustó, pero cuando comentamos el libro tuvimos la suerte de contar con la editora de Deconatus y nos estuvo contando cosas del autor y cosas de la obra, tanto de trilogía como de otras obras que el autor ha escrito y demás. Y me hizo querer darle una segunda oportunidad y entonces ya como lo había leído, pues dejarlo para una relectura con este reto de releídos que estoy haciendo este año. Y la verdad es que ya llevo tiempo viéndolo en la estantería con ganas de a ver si lo retomo, a ver si lo retomo. Y bueno, como sabéis es muy finito, si es que se lee en nada. A ver si de este verano no pasa y por fin escribo su reseña, porque al leerlo en enero yo iba a haber publicado la reseña entonces. ¿Y cuál es el problema? Que como decidí, el libro no me había gustado y decidí que le iba a dar una segunda oportunidad, bueno, pues que ya con una segunda lectura sería cuando la escribiera. Así que a ver si me animo este verano y cae. Y con respecto a los clásicos tengo también dos opciones, a ver cuándo caen,
pero me quiero leer este verano y me gustaría que fuera en el mes de julio Las amistades peligrosas, que este libro me lo regaló una compañera de este año, que lo vio en la biblioteca y bueno, pues decidió que me iba a gustar y efectivamente así fue y bueno, tengo muchas ganas. Desde que sé que esto es una novela epistolar, que yo no tenía ni idea, pero al enterarme, ya sabéis que es una lectura que a mí me gusta mucho, lo tenía en el radar, encima me lo regaló ella, bueno, pues este verano es un tiempo maravilloso para poder dedicarle a esta lectura. Y la otra opción de clásico que tengo es 1984 de George Orwell, que tengo muchas ganas de leerlo y este libro me hice con él a raíz del día del libro que celebramos en el instituto, que bueno, se abrieron las puertas de la biblioteca, lo encontré y dije que para mí, porque ya llevaba tiempo teniéndolo en el radar, y a ver si este verano también me hago con él. Lo que pasa que bueno, la edición es un poco regulera, porque no sé si lo veis, pero la letra es bastante pequeña y una aquí, esta señora anciana ya tiene una edad y no ve muy bien, pero bueno, que sea eso todo lo malo y que pueda disfrutar de esta lectura. Así que como os digo, estas son las opciones y creo que me voy a decantar por esta en el mes de julio, pero ya os contaré finalmente qué es lo que sucede. Y por mi parte nada más, hasta aquí llega el repaso de las lecturas de junio, todo lo que he comprado en el poquito tiempo que llevamos del mes de julio y lo que pretendo leerme un poco, bueno, pues eso, entre julio y agosto, que evidentemente caerán más libros, o eso espero yo, que tengo más tiempo para leer. Y nada, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy y no me quiero despedir sin antes daros las gracias como siempre por estar al otro lado y también comentaros que no sé si este va a ser el último vídeo de la temporada o me dará tiempo a grabar otro porque me gustaría irme de vacaciones habiendo hecho el book tag de mediados de año con respecto a las lecturas. Pero como os digo, no sé si me va a dar tiempo porque, bueno, estamos ahí un poco a caballo con la reforma, vienen las vacaciones de por medio y a la vuelta pues me espera, si va todo bien, una mudanza, así que no sé si me va a dar tiempo en estos días hasta que me vaya a poder grabaros el book tag y si no, pues nada, nos veremos en septiembre, no sé cuándo empezaré a publicar, yo os avisaré por redes como siempre y los vídeos ya sabéis que son los lunes, pero bueno, ando un poco este año sobre la marcha por las diferentes circunstancias y como os digo, pues no sé si este será el último o afortunadamente el penúltimo y me dará tiempo a grabar el book tag como os digo. Y si, bueno, pues si eso ya nos veríamos la semana que viene y si no, pues desearos a todos desde aquí un buen verano y nos vemos a la vuelta de vacaciones ya en septiembre con la segunda temporada del canal y hablando sobre todo de libros y más lecturas y nada, pues lo dicho, que muchísimas gracias por estar al otro lado un lunes más, que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram concretamente, en el lado oscuro blog, así como en el blog para leer las reseñas que voy colgando, que por cierto, y ni era de esperar, voy con bastante retraso, no he terminado de colgar todas las reseñas de junio, pero bueno, os podéis pasar a echar un vistazo a las últimas reseñas y a otra que tengo más antigua por si os da ideas para leer este verano. Y lo dicho, que paséis muy buenas vacaciones y no nos vemos el lunes que viene, que paséis muy buen verano, que descanséis y que leáis mucho.